Muy buenos días. Mi nombre es Dayana Evia Ibaca. Yo soy abogada y pertenezco al estudio Mont Group. En esta oportunidad voy a hacer una presentación de la normativa sobre protección de datos en Bolivia. Nuestra compañía en Bolivia, en primer lugar, es Mont Abogados y Consultores, sociedad anónima, como les decía, que pertenece al grupo Mont. Vamos a comenzar definiendo qué son los datos personales. Cuando hablamos de datos personales, nos referimos a cualquier tipo de información relacionada con una persona que identifica o lo hace identificable. Por ejemplo, el documento de identidad, en este caso la cédula de identidad, el RUM, el lugar de nacimiento, el estado civil de la persona, la edad, el lugar de residencia, la dirección, el número de teléfono, ya sea fijo o celular, la dirección de correo electrónico, la trayectoria que haya tenido académica, laboral o profesional. Cualquier dato que pueda identificar a una persona en cualquier aspecto de su vida, tanto personal como profesional, ¿no? Existe también información que es denominada como más sensible, y en este caso nos referimos, por ejemplo, al estado de salud de una persona. Si posee alguna enfermedad, las características físicas de la persona, tales como las huellas digitales, la ideología política, la vida sexual, su dirección específica del domicilio, entre otros aspectos que se consideran como información sensible, como datos sensibles. A nivel internacional existen distintas leyes orientadas a la protección de estos datos personales. Cada vez esto se va haciendo más rigurosa porque cada vez hay más exposición de los datos. Esto ya es considerado como un derecho ciudadano y está regulado por el derecho informático, que incluye aquí una amplia gama de aspectos que van desde la seguridad a los derechos de privacidad o a la propiedad intelectual también. Se puede traducir este derecho como una garantía o facultad de control propia de la propia información frente a este tratamiento o el procesamiento que se utilice de todos los datos que nosotros tenemos y que se exponen. Desde cualquier soporte, cualquier medio que posibilite el acceso, la viabilización en las redes o la utilización de ellos, y que en realidad da mucha informatización sobre la vida personal del día a día. Por ejemplo, a través de las plataformas que se utilizan para diversas actividades como las cotidianas que se realizan, que hoy en día, y también dados los efectos de esta pandemia que ha encerrado bastante a las personas, ha hecho que se conduzca a que todos nos involucremos de una u otra manera en exponer nuestra vida por los medios online. ¿Para qué? Para comunicarnos, para realizar cualquier compra, vender, para mantenernos informados, para entretenernos. Se pueden realizar operaciones bancarias, trabajar, entre otras actividades del diario vivir. Y en las herramientas estas, donde vamos ingresando los datos, que además son requisitos para poder acceder a estas plataformas, cada vez existe más precisión de la información. Tal es así que hasta la ubicación exacta de los domicilios se expone, se ve expuesta. Pero no sabemos cuál es el alcance que llevan esta información, o sea, hasta dónde pueden llegar.
Generalmente son utilizadas para sus propios intereses, pero también son comercializadas a terceros. A simple vista parecería que se quiere proteger el dato. Sin embargo, el concepto va más allá. No se habla de proteger el dato, sino la persona que está detrás del dato. Es decir, la persona a la cual se ha dado ese dato y se le identifica o se hace identificable con ese dato. Por esto mismo, a fin de generar esta protección, se brinda herramientas para que se controle la información que está relacionada a la persona misma. Acerca del marco regulatorio en Bolivia. Actualmente no existe en Bolivia una legislación integral sobre protección de datos personales que con mecanismos de seguridad protejan y garanticen definitivamente el manejo de estos datos personales y se adapte a las actuales plataformas tecnológicas, que es donde más expuestos se ven los datos y más vulnerables quedan las personas con su identidad. Lo que se busca es que desde una postura general de regulación se deba involucrar tanto al Estado como las instituciones, empresas y todos los que hacen uso de estos datos, que tienen acceso y o manejan información sobre la identidad y a la vez la intimidad de las personas. Y lo que se pretende es conseguir la protección con estas medidas que limiten, que establezcan procesos, que restrinjan el uso indiscriminado, que sancionen los mecanismos automatizados que vulneran el derecho a la privacidad. Si bien es cierto, como no tenemos una legislación integral, como les decía antes, sin embargo, Bolivia cuenta con otras disposiciones que tratan el tema de manera dispersa y según su ámbito de aplicación. Les voy a mostrar un poco para que puedan tener conocimiento. Por ejemplo, podemos citar la Constitución Política del Estado, que nos habla en su artículo 21.2 a los derechos civiles de los bolivianos, como la privacidad, la intimidad, la honra, el honor, la propia imagen y la dignidad. En el artículo 30 indica la acción de protección de la privacidad, pudiendo ejercer esta acción cuando consideren que están siendo impedidos de conocer, objetar la eliminación o rectificar los datos registrados en un banco de datos, ya sea este público o privado, y que por lo tanto se le esté afectado la intimidad, la privacidad, la imagen, la honra y la reputación. También tenemos la ley del órgano electoral, que fue modificada recientemente. En su artículo 79 permite interoperar el servicio de registro cívico, el CERECI, con el Servicio General de Identificación, el CEGIP, y contiene disposiciones sobre la seguridad de los datos personales y les concede a los bolivianos poder consultar los datos personales almacenados para poder autenticar y validar la información. También existe la ley número 164, que es la Ley de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación, que describe los derechos y obligaciones de los proveedores de tecnología, manejo de información y también la inviolabilidad de la privacidad de la información personal, como el correo electrónico, la firma digital, entre otros. Cuando nos referimos a la protección de datos personales y seguridad informática, habla de dos aspectos en cuanto a los funcionarios de las instituciones que utilizarán los datos personales y la información generada en la plataforma de interoperabilidad y ciudadanía digital, que deben ser utilizados únicamente por las directrices establecidas en la norma, ya que es bastante la información que poseen. Y bueno, el incumplimiento de esto está sujeto a las responsabilidades por la función pública, ¿no? En el caso de instituciones privadas que presten servicios públicos delegados por el Estado, también aquí el ente que supervisa ya establece los mecanismos pertinentes para poder dar cumplimiento a la normativa.
acerca del correo electrónico personal. Esta ley regula que el correo electrónico personal se equipara a la correspondencia postal antigua y está dentro del alcance de la Constitución Política del Estado, que habla sobre la inviolabilidad de este derecho. Entonces, abarca desde la creación, la transmisión, la recepción y el almacenamiento. No se puede vulnerar este derecho, es totalmente privado y está protegido. También la norma determina el correo electrónico laboral, que es bastante recurrente la duda, la consulta sobre si el empleador tiene acceso o puede tener acceso al contenido del correo electrónico que se facilita a los empleados con un usuario que vendría a ser el nombre de la cuenta con el que nos comunicamos con los clientes de este empleador, que no son clientes del empleado, sino más bien son clientes del empleador. Entonces, se determina claramente aquí que una cuenta de correo electrónico, cuando es provista por la entidad empleadora, al dependiente como medio de comunicación en función de esta relación laboral, se entiende que la titularidad corresponde al empleador, independientemente del nombre del usuario, que puede ser, por ejemplo, Dayana Evia. Este no necesariamente me corresponde a mí, sino le corresponde a mi empleador. Entonces, al inicio de la relación, se debería determinar y dejar claro que el uso del correo es exclusivamente para fines laborales. Entonces, ¿por qué? Porque este correo le pertenece al empleador. Adicionalmente, al artículo 56 del reglamento para el desarrollo de tecnologías de la información y comunicación, que hace referencia al certificado digital que le brinda a la persona un marco de control sobre sus datos basándose en la idea del consentimiento. También está el tratamiento de los datos personales, que deben limitar a la finalidad que establece la ley. Hoy en día se utiliza ya bastante y aquí en Bolivia está empezando a implementarse, se está pasando de paso a paso para llegar a volverse obligatorio, por ejemplo, para el registro de comercio de Bolivia. Para poder registrar una sociedad se va a requerir dentro de poco de manera obligatoria que se tenga la firma digital de los representantes legales. Y los representantes legales, como la empresa es un ente jurídico, pero no es una persona física, entonces requiere de la presencia del representante o los representantes legales. Y estos, a su vez, son personas. Y tratando de resguardar los derechos, justamente que se crea este certificado digital que, basándose en el consentimiento de la persona, incluye la firma digital que está regulada justamente por esta ley de tecnología de la información. Actualmente se encuentra en Bolivia el proyecto de ley de la Fundación Internet Bolivia, denominado Ley Ciudadana de Privacidad de Protección de Datos Personales en Bolivia. Tiene como objetivo normar el tratamiento de datos personales tratados dentro de Bolivia, así como regular los métodos de seguridad, las responsabilidades, las sanciones aplicables a cada caso, y será aplicable también a las personas naturales o jurídicas de carácter privado, público, mixto, nacionales, extranjeras, que traten datos personales de bolivianos o bolivianas, así como los de los habitantes de nuestro país, que con independencia de si este tratamiento tuvo lugar en el territorio nacional o no.
así como independientemente de la forma de su tratamiento, modalidad de creación, tipo de soporte, procesamiento, almacenamiento u organización. Otra de las leyes sectoriales que están relacionadas, podemos ver el Código Civil. Actualmente regula mediante algunos artículos, por ejemplo, la nulidad. Son nulas toda confesión y toda manifestación de voluntad obtenidas por procedimientos lesivos a la personalidad. El derecho a la imagen, vemos ahí cuando se comercia, publica, exhibe o expone la imagen de una persona, lesionando su reputación o decoro, y acá la parte interesada o en su defecto el cónyuge, descendientes o ascendientes pueden pedir que el juez haga cesar este hecho, ¿no? Y el derecho al honor también está normado, que sea respetado el buen nombre. Además, el derecho a la intimidad. Nadie puede perturbar ni divulgar la vida íntima de una persona. Y, claro, hay algunas salvedades que se prevén por ley, ¿no? También tenemos algo bastante sectorial, que es la ley de bancos y entidades financieras, que habla sobre las operaciones que están sujetas al secreto bancario, que no pueden proporcionarse los antecedentes relativos a las operaciones, sino directamente al titular o a la persona que representa al titular, ¿no? Y esto, y esto del secreto bancario tiene algunas formas de ser levantado, y es justamente con orden judicial, generalmente por jueces de superintendencia, solicitudes, y para emitir informes solicitados por la administración tributaria en su caso. Y dentro de las informaciones que se intercambian las entidades bancarias y financieras entre sí, de acuerdo a la reciprocidad y prácticas bancarias, ¿no? Para emitir los informes que se requieran por el Banco Central de Bolivia. El Código Penal también hace referencia. En el Código del Niño, Niña y Adolescente también. El Código Penal hace referencia a los delitos informáticos, y el Código Niño, Niña y Adolescente hace la reserva y resguardo de la identidad de todos los niños, niñas y adolescentes cuando se ven involucrados en algún tipo de proceso. Los medios de comunicación, cuando publiquen o transmitan noticias que involucren a estos niños o adolescentes, no se puede identificarnos nominal ni gráficamente, ni brindar información que permita su identificación, salvo determinación fundamentada del juez, por supuesto, de la niñez o adolescencia, velando por los casos de interés, ¿no? También está la prohibición de registro. Los organismos policiales no pueden registrar datos personales, por ejemplo, de un adolescente que incluya, o sea, que esté inmerso en una infracción. Esto estará reservado y solo podrá certificar antecedentes, o sea, el registro judicial no puede certificar antecedentes de menores a menos que sea solicitado expresamente, ¿no? Judicialmente. Entonces no es por un automotivado en este caso. Entonces no es algo que se pueda divulgar y que es información para conocimiento público. También podemos ver el Poder Ejecutivo, mediante una ley específica, la 28168, nos facilita el acceso a la información del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, mediante petición de la habeas data, toda persona en la vía administrativa puede solicitar ante la autoridad encargada de los archivos o registros la actualización, complementación, eliminación o rectificación de sus datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético o informático
relativo a sus derechos fundamentales, identidad, intimidad, imagen, privacidad. Por esta misma vía también se puede solicitar a la autoridad competente el acceso a la información en caso de que exista una negativa injustificada por la autoridad encargada del registro o archivo público. Esta petición de la habeas data tiene un plazo de cumplimiento de 5 días hábiles y en caso de negativa injustificada de poder acceder a esta información, adicionalmente la autoridad jerárquica tiene un plazo de 15 días hábiles para proporcionar la identificación solicitada. Esta habeas data no reemplaza ni sustituye a un recurso constitucional. El interesado puede acudir de forma alterna a la vía administrativa sin que esto conlleve a renuncia o pérdida de la vía judicial. El acceso a la vía judicial no está condicionado a la previa utilización ni agotamiento de esta vía administrativa. También una ley sectorial es la ley 3131 del ejercicio profesional médico. Existen principios. Dentro de ello está toda la información que posee el médico se resguarda mediante el secreto médico y este es inviolable, salvo por supuesto algunas excepciones previstas en la ley. Pero el secreto médico, ¿cómo se define? Toda información que se identifica durante el acto médico sobre el estado de salud, de la enfermedad del paciente, el tratamiento que ellos dispongan a realizarle, y toda la información que provea el paciente en este caso, debe de, ya sea información de datos, de todo lo que se informe, debe mantenerse en secreto, inclusive después de su muerte, para salvaguardar la dignidad del paciente. Entonces, el médico tiene el deber de guardar el secreto médico, aunque haya cesado la prestación de sus servicios incluso. Y todo paciente tiene derecho a la confidencialidad, al secreto médico y, por supuesto, a reclamar y denunciar en caso de que estimen conveniente y vean que se están vulnerando los derechos humanos durante la atención médica, ¿no? Y, por supuesto, el respeto a su intimidad y a su privacidad. Hay otra ley sectorial también, que es la ley 1080 de la ciudadanía digital. En su artículo 11 establece prohibiciones y sanciones. También existe otro artículo de la protección de datos personales y la seguridad informática. Sobre las prohibiciones y sanciones, se prohíbe el uso indebido, la suplantación, la alteración, modificación, la venta de credenciales, datos o información son sancionadas. Y la protección de datos y seguridad informática. Los servidores, funcionarios de las instituciones previstas que regulan la ciudadanía digital utilizarán estos datos personales en la plataforma, pero únicamente para lo que se requiere procesar, ¿no? La información solamente y sin vulnerar los derechos. Y bueno, estos, en caso de incumplimiento, son sometidos a la responsabilidad por medio de la función pública. También el reglamento a la ley del Código Niño, Niña y Adolescente nos habla de la discapacidad. La discapacidad dice que en coordinación con las instancias, el viceministerio pertinente, en coordinación con las instancias del Poder Ejecutivo, son responsables de la formulación de estas políticas públicas, los programas, proyectos, para la prevención, detección oportuna, tratamiento e integración social de los niños, niñas y adolescentes del país y su discapacidad, y las ejecutará a través de las prefecturas y los gobiernos municipales. Las entidades públicas o privadas acreditadas
que brindan atención especializada a niños con discapacidad, envían anualmente a través de las instancias técnicas gubernamentales, el Viceministerio de la Juventud, Niñez y Tercera Edad, la nómina de la población atendida para la organización en una base de datos departamental y nacional. Entonces, estos niños se registran en un centro de acogimiento público-privado y deben tener un registro desde el momento de su ingreso con los datos que permitan identificar su situación personal, familiar, así como la orden judicial de acogimiento, y todos estos, ¿quiénes son los que lo guardan al momento de su egreso también? Esta información se actualiza y se consolida en una base de datos y sirve para la elaboración de un sistema de información nacional a cargo del viceministerio de cabeza de este sector de la juventud, niñez y tercera edad. Y esto se debe resguardar siempre en pos de mantener los datos privados y personales íntimos protegidos, ¿no? El Decreto Supremo 2514 crea a la Agencia del Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación, la AGETIC. Aquí podemos ver que la AGETIC coordinará la interoperabilidad de datos e información con las entidades del sector público, la implementación de servicios del gobierno electrónico, así como los datos e informaciones que deben estar disponibles. Se autoriza a las entidades públicas proporcionar a la AGETIC los datos e información que recolectan por todos los medios de los que ellos se valen, electrónicos y los mecanismos de interoperabilidad que se soliciten dentro del marco de la política general del gobierno electrónico. Existe la simplificación de trámites, transparencia, participación y control social y tecnologías de la información y comunicación. El ente rector del gobierno electrónico determina la política general y la normativa específica de interoperabilidad e intercambio de esta información y datos entre las entidades del sector público. Vemos también que hay un plan de implementación del gobierno electrónico y plan de implementación del software libre de estándares abiertos. Esto nos habla ya que en coordinación, el COPLUTIC, que es la sigla, en coordinación con la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación, puede determinar la obligatoriedad por parte de las entidades públicas para compartir información mediante interoperabilidad en el marco de las leyes y las normas vigentes, ¿no? Las entidades públicas, en el plazo de 2 meses de haber sido notificadas con la resolución, deberán habilitar a través de las ETIC los accesos a la información que tiene por objeto esta resolución, ¿no? Entonces, con esto podemos ver que se van a efectuar se van a ir efectuando esta implementación para el plan de software libre de estándares abiertos. Eso es lo que tenemos en cuanto a regulación sectorial para la protección de datos personales y todo lo que está relacionado con la vida privada de las personas que pueden ser datos que nos identifican o nos hacen identificables, como decíamos al inicio. Entonces, no sé si tienen alguna consulta, si gustan hacerla, con el mayor de los gustos puedo responderle. Quedo atenta.
De todas maneras, si... aquí veo una consulta. No. Me sale una pregunta, pero no la logro leer. Déjame ver. Un problemita porque no puedo identificar la pregunta. De todas maneras, cualquier consulta la puedo responder directamente por correo sin ningún problema. ¿Ya? De todas maneras, les vamos a compartir la presentación y cualquier consulta estamos a su disposición. Nosotros tenemos nuestra casa matriz en Santiago de Chile, tenemos oficinas en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, estamos en Perú también, estamos en Canadá y bueno, en Bolivia. Entonces, de cualquier consulta la pueden hacer por correo. Mi correo es dayana.evia@mondgroup.com. Igualmente se les va a hacer llegar una comunicación y ahí podemos establecer contacto. Que tengan un buen día. Hasta luego.